Hello, hello, mis DIYers. Yo soy Mariana González y esto es I Am DIY. No lo puedo creer, qué cabeza la mía. Me he olvidado de grabar este video, esta intro, y resulta que me he cambiado mi tono de cabello. Así que si se preguntan qué ha pasado, si soy o no soy otra persona, no lo soy, soy yo, soy Mariana. Lo que pasa es que he ido a la peluquería y me han hecho esto. No era lo que yo quería, pero ni modo, es lo que pasa cuando te mudas de país y no consigues un peluquero de confianza. Bueno, dejemos el drama a un lado y vamos con este video. En este video les voy a enseñar cómo hacer un bustier. Les prometo que ha quedado precioso, que ha llevado un poquito de complicación, sí, así que yo te aconsejo que veas el video hasta el final para que luego te pongas a hacerlo tú, si es que lo vas a hacer. La verdad es que queda precioso, a mí me encantó. Todas las personas que me lo ven en la calle les parece que está súper genial, me preguntan que dónde lo he comprado, pero la verdad es que lo he hecho yo y ustedes también lo pueden hacer. Así que los invito a que se queden a ver este video y que si se atreven a hacerlo no se olviden de dejarme un hashtag en Instagram con IamDIY porque me encantaría ver sus creaciones. Si tienes algún comentario o alguna prenda que deseas que yo realice para ti y que te muestre cómo hacerlo, no dudes de dejarlo en los comentarios porque estaría súper feliz de hacerlo por ti y enseñarte cómo hacerlo. Así que vamos a la obra, pero antes les voy a dejar por aquí el video anterior que también está súper genial. Espero que les guste. Si no lo han visto, los invito a que lo vean y si aún no lo he convencido para que me sigan, en el próximo video les voy a enseñar a hacer este top. Que es precioso, a mí me parece realmente maravilloso y lo mejor de todo es que lo hemos hecho con retazos de tela y además es reversible. Tiene una tela por un lado y otra tela por otro lado, así que es muy versátil. Te lo puedes poner un día y luego al día siguiente y tener dos tops diferentes. Y además la espalda, genial, ¿no? Así que los invito a que se suscriban y activen las campanitas para que no se pierdan ninguno de mis videos porque voy a seguir haciendo videos y no me voy a ir a ningún lado. Así que vamos a empezar con este video, vamos a empezar. Muy bien, ya tengo el patrón puesto sobre la tela, he aprovechado para hacerlo antes de grabar y lo que he hecho es colocar el centro delantero, la tela al doblez, el costado delantero de la copa, el costado central de la copa y también la parte de arriba de la copa y he agregado 1 centímetro de distancia entre cada uno de los moldes para agregarle pues espacio de costura y luego he agregado también 3 centímetros hacia abajo por si acaso me queda un poco corto. Lo que voy a hacer aquí y por qué lo he colocado bien pegadito aquí al doblez es porque toda esta parte va a significar la parte de atrás, la cual la vamos a hacer arrochada para que se ajuste mucho más a nuestro cuerpo. Muy bien, aquí ya tenemos todos los moldes cortados. Esta es la forma en la que van a ir unidos. Primero vamos a unir estas dos partes y las vamos a coser por aquí. Luego vamos a unir estas dos partes por el centro y luego le vamos a poner la parte de arriba y cuando ya tengamos todo esto armado lo vamos a coser acá y luego vamos a coser todos los elásticos que van a ser la parte de la espalda y vamos a unir la espalda con el costado delantero. Ok, ahora que ya tenemos todas las telas entreteladas, vamos a organizarlo de esta manera. El centro aquí, luego los costados y por último la copa. La copa le habíamos hecho unos pequeños piquetes aquí y estos piquetes van hacia el centro.
tienen que estar pendientes de que el costado vaya hacia el costado y el centro de la copa vaya hacia el centro de la copa, porque tienen formas, aunque muy similares, solo un poquitito diferentes. Y saber que vamos a coser así, 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 y luego vamos a poner esto así. Muy bien, como podemos ver, ya hemos armado las copas y hemos armado la parte del bustier. ¿Qué vamos a hacer? La parte que es más angosta es la que va hacia el centro del bustier, y vamos a colocar la copa justo aquí en la costura del centro y vamos a pinchar con alfileres. Al momento de coser es importante que hagamos por encima la parte de la copa, pero también darnos cuenta que no se está arrugando por la parte de atrás. Una vez tenemos las copas cosidas, lo que tenemos que hacer es darle unos pequeños piquetes como pueden darse cuenta, así la copa como que abre mucho más y se acopla mejor al bustier. Bien, la verdad es que había quedado muy bonito, pero cuando me lo he puesto la copa me ha quedado demasiado pequeña, o sea, demasiado. Y lo que voy a hacer es abrir un poco acá, 1 centímetro aproximadamente de cada lado, y luego voy a tratar de hacer una copa más grande utilizando como modelo un sujetador que tenga yo en mi armario. Y como se pueden dar cuenta, o sea, es bastante más pequeño. O sea, me está faltando esto y me está faltando esto. Y aparte, pues los centímetros de costura por fuera. Entonces vamos a intentar sacar el molde de este, que a mí me queda súper bien. Vamos a recortar esta forma, vamos a copiar sobre otro papel y vamos a agregarle los centímetros de costura. Pero antes no nos olvidemos de marcar que este es el centro delantero y este es el costado. De esta misma manera, centro, costado, así no nos perdemos a la hora de coser. Muy bien, he repetido todos los pasos que les he mostrado anteriormente. La única diferencia es que ahora la copa es más grande y sí se amolda a nuestro cuerpo. Sin embargo, lo que yo puedo notar es que no tiene profundidad.
Si nos fijamos en el molde anterior, que aunque era muy pequeño tenía la forma redondeada, con solo verlo así se nota que tiene una forma redondeada, pero es muy pequeño. He decidido que lo que voy a hacer es, con el otro molde que aún no había cosido, o sea, del otro lado, he cosido, en vez de coser recto, lo que he hecho es entrar un poco más aquí y un poco más aquí, y he cosido de manera redondeada, y esto me ha creado esta pequeña curva que nos proporciona, digamos, la profundidad de la copa que necesitamos. Vamos muchísimo más caminados ahora y la verdad que está siendo un reto, pero a ver, ustedes quédense conmigo porque la verdad que este bustier va a quedar bien, lo prometo. Al final de todo se va a parecer a algo profesional. Yo nunca he hecho un bustier anteriormente y nunca lo he patronado, así que esta es la primera vez. Como les comenté anteriormente, el patrón que utilicé es uno que vi en internet, que supuestamente era increíble y buenísimo, pero se ve que o no tomé bien las medidas o no lo supe hacer, pero todo tiene solución, así que vamos a por ella. No se desanimen, vamos a seguir con el video. Muy bien, yo he puesto ambas copas, no parece tener mucha profundidad, pero vamos a ver qué tal se ve cuando esté terminado. He dejado un poco más abierto en la parte de acá porque parecía que faltaba espacio, y luego pues lo que voy a hacer ahora es que no lo voy a forrar, lo voy a dejar así y lo voy a pasar un zigzag alrededor. Y ahora lo que voy a hacer es tomar la parte de atrás, que ya la he cosido aquí en el centro, está unida, y voy a pasar con hilo elástico que ya he puesto en la canilla un montón de líneas para que se haga como este efecto de arrugadito así, y vamos a ver cómo queda. Ya he terminado con la parte de atrás y tengo la parte de adelante. Lo que voy a hacer es enfrentar derecho con derecho y coser por el costado. He dejado aquí una parte en la que no he puesto el elástico para poder coser tranquilamente, y vamos a coser por aquí y del otro lado. Muy bien, yo pienso que este top va muy bien encaminado, la verdad me está gustando mucho el resultado, aunque se han dado cuenta que ha sido un reto para mí, que incluso soy diseñadora de modas, pero yo nunca había hecho esto y es la primera vez siempre hay que hacer un prototipo. Yo no he hecho un prototipo, yo he ido directamente a la tela que he querido y la he cortado. Si ustedes no se sienten, digamos, muy seguros de lo que van a hacer porque han visto que es difícil, pues yo les recomiendo que utilicen una tela similar pero más económica, donde hagan el prototipo y luego, una vez que ya lo tienen perfecto, lo coloquen en su tela súper maravillosa y exquisita para que así no se equivoquen y les quede un resultado súper perfecto. Ya yo voy a venir en el próximo clip con el resultado final. Voy a hacer un bies, no lo he forrado porque he decidido que mejor no lo voy a forrar. Lo que voy a hacer es colocarle un bies en la parte de adelante y en la parte de atrás para que quede, digamos, con más firmeza, y que no le hace falta porque con la tela termoadhesiva pues la verdad es que ha quedado súper firme. No es un corsé, es un bustier, entonces es algo que es más para usar el día a día. Y aunque no es perfecto y las copas no son perfectas, creo que la verdad es que se ven bastante bien. He marcado con un alfiler donde voy a colocar los tirantes, que aún no he decidido si lo voy a amarrar atrás o lo voy a amarrar en el cuello, o no lo sé. Lo van a ver ustedes en el próximo clip, así que espero que se queden ahí y que se atrevan a hacer este DIY, porque la verdad es que aunque es difícil y es un reto, los retos son lo que nos traen alegría, porque una vez que lo hemos logrado nos sentimos sumamente plenos y satisfechos de haber podido hacer algo que sinceramente no es tan fácil. Bueno, este es el top ya terminado. Como pueden ver, en vez de hacerle en la parte de atrás, le hice el bajo, y como queda así como
como un voladito, pues he decidido agregarle un voladito también a la parte de adelante para aparte hacerlo un poquito más largo. Y he cortado una cinta de 5 centímetros aproximadamente de ancho, le he hecho un dobladillo y luego lo he ido frunciendo a medida que voy cosiendo, y le he agregado la cinta en la parte para amarrarlo. Y la verdad es que he decidido que lo voy a amarrar arriba en el cuello, y además lo he terminado por dentro con un bies blanco de algodón para que se vea más lindo.